muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast con Sofía Mier y Terán Domínguez, Ailsa Nazario y su servidora Leslie Sánchez. El día de hoy vamos a estar discutiendo la creación de las Naciones Unidas y los retos de la actualidad. Primero vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico, cuáles han sido sus logros, sus deficiencias y pues cómo ha sido su intervención como mediadora de conflictos bajo una perspectiva del idealismo clásico. Pues empezando primero por el conflicto, gracias Leslie, podemos platicarles que la creación de las Naciones Unidas tiene como precedente aquella de la Sociedad de Naciones. Esta última fue creada posteriormente a la Primera Guerra Mundial, presentó al mundo la necesidad del establecimiento de un marco legal para la cooperación internacional y la diplomacia abierta. La Sociedad de Naciones, entonces, aunque fue un primer intento de un organismo como el que conocemos hoy y llegó a resolver algunas disputas, podemos decir, además de dejar un precedente para corregir y de ese partir, fracasó por falta de neutralidad y poca implementación de sanciones cuando éstas eran requeridas. Es anterior a la Segunda Guerra Mundial que el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro inglés, en un barco en el medio del Atlántico, firman que la Gran Bretaña dejaría de ser un imperio para ambos renunciar a pues, esos deseos de expansión territorial, además de que empezarían a respetar de ahí en adelante la autodeterminación de los pueblos. Aunque este tratado no ratifica la creación de la ONU, se considera como el inicio de las alianzas que ya llegarían a formar lo que es el organismo supranacional que hasta la fecha sigue pues, en funcionamiento. Pues fue hasta después del conflicto bélico más atroz del siglo XX que se dictamina por distintas naciones la necesidad de crear cortes de justicia, cartas de derechos humanos, entre otras organizaciones a las que todas las naciones estuvieran sujetas, y esto por mantener la paz entre las naciones y garantizar el cumplimiento de lo básico necesario para los ciudadanos, que pues serían los derechos humanos, como lo conocemos hoy en día, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se ha establecido ya pues por varios autores que sí es una necesidad para mantener la paz los organismos que ninguna nación pueda manipular a su conveniencia, pero el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue lo que ya instiga a la urgencia de esto por la cantidad de muertos, crímenes de guerra, hambrunas, injusticias y naciones involucradas en el conflicto. Pues pasando ahora a lo que consideraríamos ya creada las Naciones Unidas, sus mayores éxitos, les podemos platicar en primer lugar que su colaboración para acabar con el sistema apartheid en Sudáfrica fue de gran importancia, pues. Desde su creación, la ONU mantuvo este conflicto dentro de sus prioridades, cuando en 1946, no había pasado ni un año de su creación, se incluye al programa de la Asamblea General el conflicto, ¿no? El apartheid en Sudáfrica. Su apoyo se vio en alumbrar la situación a las demás naciones, que pues esto fue bastante importante que lo reconocieran, ¿no? Legitimar la resistencia ante el sistema apartheid, apoyo a organismos gubernamentales y no gubernamentales que luchaban por terminar con este sistema, estableciendo el embargo de armas también y apoyando al embargo también de petróleo por otros países, además de suspendiendo a Sudáfrica de la Asamblea General desde 1974 hasta el 94, cuando ya se transiciona hacia una democracia. Muy interesante lo que menciona Sofía. Yo también investigué sobre algunos de los logros de la ONU y también cuenta con un programa mundial de alimentos. Su principal meta es brindar ayuda alimentaria a por lo menos 8 millones de personas. Una de sus funciones también es ayudar a las emergencias alimentarias y prevenirlas en un futuro, buscando poner fin al retraso del crecimiento de niños y niñas menores de 2 años, lograr que 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada durante todo el año, conseguir que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles y aumentar 100% la productividad y el ingreso de los pequeños agricultores, acabar con las despilfarros de las cosechas. La alimentación se encuentra como uno de los pilares más importantes de desarrollo sostenible de la agenda de la ONU para el siglo XXI. El ODS 2 pone fin a la hambre para mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible y lograr un objetivo y resultados para el 2030. No sé ustedes, pero a mí me parece súper impresionante como varios avances a nivel global que han hecho pues la ONU, ¿no? Y pues como comenta Sofi en temas políticos, a Ilsa en temas pues de salud y otro igualmente de salud que me parece súper importante mencionar
es pues el tema de la viruela, ¿no? Que es la primera enfermedad que fue totalmente erradicada y pues esto es gracias a la colaboración de la Organización Mundial de la Salud. Y pues su programa, como ya les comenté, de erradicación de la viruela, que tomó de 1966 a 1980. Parte de la relevancia del caso, pues prescribe en que se realizó una campaña de vacunación masiva a escala global sin antecedentes similares, pues la viruela es una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Incluso algunos científicos sugieren que la enfermedad mató a más personas que todas las demás infecciones juntas, ya que no se conoce pues ningún tratamiento. Entonces pues quedas como a suerte y lo que hizo la organización fue realmente muy, muy impactante porque pues es la primera enfermedad erradicada a nivel mundial. Y gracias a la colaboración científica internacional y de relaciones exteriores entre estados, pues permitió el desarrollo de estrategias eficientes para la prevención de focos epidémicos importantes por medio de información, vigilancia, investigación masiva y pues finalmente la vacunación. Y esto pues es de muchísima relevancia como precedente para saber qué vamos a hacer ahorita con el COVID. Bueno, pues si les parece, o sea, los éxitos son bastante importantes, pero los fracasos son también parte fundamental de, pues, de mencionar y reconocer que pues todo organismo internacional tiene sus fallas y unas cosas que es importante mencionar, pero también es importante no solo por reconocer, pero por llegar a corregirlo y ser parte de este cambio, ¿no? Uno de los fracasos más lamentables que podemos reconocer de este organismo fue el reconocimiento del Khmer Rouge en Camboya, que pues ya se sabía que estaban violando derechos humanos sistemáticamente hacia su población. Se llevó a cabo el genocidio de más del 25% de la población camboyana y aún así las Naciones Unidas la reconocen a este sistema político y pues no se acaba este problema, de hecho, hasta que se interviene por extranjeros, que se supone, según los principios que defienden las Naciones Unidas, sería algo muy poco acertado. También un desafortunado incidente en 2010 apareció en Haití, que entró en el país por los cascos azules nepalíes de la ONU, según el Mundo 2016. Los primeros casos aparecieron a las orillas del río Artibonite, cerca de la base casco de los cascos azules nepalíes, de la minuta de Mirerbas, al centro del país. A pesar de esto, la ONU niega rotundamente que sea posible determinar las causas de la epidemia. Informes demuestran que las aguas fecales del campamento nepalí eran drenadas al mismo río, del que se tomaba agua los habitantes del pueblo, facilitando la propagación de la enfermedad más fácil. En 2011, quejas fueron presentadas por las familias de las víctimas en la sede de la ONU en Nueva York, siendo rechazadas por la justicia de Estados Unidos inmunidad contra toda acción judicial respecto a sus actos en el cumplimiento de su misión. Esta inmunidad contra toda acción judicial continuará aunque las personas interesadas hayan cesado de trabajar en misiones para las Naciones Unidas, contemplada en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidad de las Naciones Unidas, artículo 4. Y bueno, pues otro de los temas bastante tristes, como menciona Sofi, un genocidio. Otro genocidio muy importante es el de Bosnia y Herzegovina en 1995, cuando igual los cascos azules fueron incapaces de defender a los refugiados y pues lo que ocasiona la triste masacre de bosnios musulmanes en la tierra que se supone que era promovedora de la paz durante la guerra civil, ¿no? Y esto fue en Srebrenica, donde asesinaron a más de 10.000 personas en un periodo de 4 días. Y esto es bastante triste porque se supone que estas personas corrieron a la parte protegida por los cascos azules, por la ONU, y pues resulta que ahí fueron más fácilmente asesinados. Y durante el periodo de guerra, el gobierno bosnio solicitó por años consecutivos el apoyo de las Naciones Unidas para salvaguardar a la gente y evitar mayores daños. Y pues finalmente no hubo muchísimo pues improvement. Y sin embargo, diferentes solicitudes fuera del marco humanitario fueron rotundamente rechazadas. Y pues sí, es igualmente importante ver qué es lo bueno que han hecho y qué falta por reforzar. Pues sí, bastante lamentable, la verdad. Pero ahora sabiendo, pues, lo bueno, lo malo, el contexto histórico en que se crea,
podemos darnos una idea de cómo analizar esto, tomando en cuenta las teorías de las relaciones internacionales. Pues podemos, primero, basándonos en los enfoques clásicos del idealismo, la resolución del conflicto alimentario, por ejemplo, que mencionó Aisa hace unos segundos, pues fue posible gracias a las metas morales e intereses colectivos que, según esta teoría, respalda a través de la idea de promover la paz, la justicia y la calidad de vida. Por otro lado, según esta teoría también del idealismo clásico, la creación de un organismo como lo son las Naciones Unidas es fundamental para el establecimiento de los vínculos que pues resuelven los conflictos mundiales y la cooperación para el bienestar, lo cual en este caso específico pues permitió resolver una problemática pues a todos nos concierne. Sí, siguiendo pues esta línea del idealismo clásico, la cooperación y todo, pues afortunadamente para evitar futuras tragedias, las Naciones Unidas y sus múltiples organismos y miembros se han comprometido en afinar los mecanismos de solvencia de conflictos a manera de tener soluciones adecuadas que emparejen los intereses de cada parte y pues las metas del organismo, que pues ya sabemos la misión principal de las Naciones Unidas es llevar a cabo las medidas necesarias para prevenir conflictos que comprometan pues la paz y la seguridad global. Esto lo realizan por medio de diferentes mecanismos. Uno de ellos se llama diplomacia preventiva y lo que quiere decir es pues la discusión de problemáticas antes de que se conviertan en grandes conflictos que terminen en guerra, y esto se logra pues promoviendo así las discusiones pacíficas y el compromiso a disolver las tensiones pues lo antes posible. Otro de los mecanismos es por medio de las oficinas de investigación preventiva de conflictos, quienes con expertos analizan las posibilidades de qué controversias pueden escalar peligrosamente. Y ya identificándolas y notificando al secretario general, pues lo pueden poner en los asuntos primordiales de discusión plenaria. Otro mecanismo es por medio del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, que destina sus esfuerzos a crear una estructura de mediación eficiente, la cual sugiere soluciones, plantea y apoya la construcción de la paz entre problemáticas inter e intranaciones. Parte de las características que permiten una mediación exitosa residen en proponer una solución realista conforme a parámetros legales, logísticos y financieros. Pues de no ser así, pues prácticamente no se implementaría y sería muy complejo resolverlo. La unidad de soporte en mediación es otro organismo, es quien se encarga de designar asesores expertos en cada problema. Incluso se envían a veces equipos de investigación en campo en colaboración pues de ONGs o centros de investigación. Todo esto es prácticamente financiado por donadores, los fondos de emergencia, entre pues otras fuentes de recursos de la ONU. Y hay ciertos como directrices generales que guían la lógica de la mediación. Las que el órgano Peacemaker de la ONU menciona, pues son responsabilidad de las partes, disposición, orientación de datos reales, equidad, consentimiento, diálogo, imparcialidad, carácter impulsivo, implicación nacional, marcos normativos, coordinación, complementariedad, coherencia de acción, pues para finalmente promover paz de calidad. Bueno, pues esta fue toda la información que les venimos a brindar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperemos que hayan aprendido bastante, así como nosotras. Y pues nos vemos después. Bye. Bye, gracias.